El tesoro de la Sinagoga Mayor de Segovia. En la ciudad de Segovia, donde la judería se extendía por las estrechas calles cercanas a la Sinagoga Mayor, vivía un sabio rabino llamado Ezra ben Shlomo. Ezra era conocido no solo por su vasto conocimiento de la Torá, sino también por su sabiduría en astronomía y medicina. Entre los cristianos y musulmanes de la ciudad, su nombre era pronunciado con respeto, pues muchos recurrían a él en busca de consejo y sanación. Una noche de otoño, mientras el viento helado se deslizaba por las angostas calles empedradas de la ciudad, un joven aprendiz de orfebre, Isaac, llegó a la casa del rabino con el rostro pálido y la mirada asustada. «Rabí, he encontrado algo en el taller de mi maestro que me ha llenado de inquietud», dijo con un hilo de voz. Isaac relató que en un compartimento secreto de la tienda descubrió un pergamino antiguo con inscripciones en hebreo y latín. El documento hablaba de un tesoro escondido bajo la Sinagoga Mayor y mencionaba un pacto entre los antiguos sabios de la comunidad y los constructores cristianos del Alcázar. El rabino, intrigado, decidió investigar. Aquella noche, junto a Isaac y un anciano escriba llamado Samuel, descendieron con sigilo a los sótanos de la sinagoga. Entre las sombras, descubrieron una puerta oculta tras un muro de piedra. Con esfuerzo, lograron abrirla y encontraron una cámara iluminada por la luz de una lámpara de aceite que aún ardía, como si el tiempo no hubiera pasado. En el centro de la estancia, una gran caja de madera reposaba sobre un pedestal de mármol. Al abrirla, descubrieron rollos de pergamino que contenían secretos sobre la historia de Segovia, nombres de familias judías que habían vivido allí durante generaciones y acuerdos de convivencia con los reyes de Castilla. Pero lo más sorprendente fue un pequeño relicario de oro con inscripciones en hebreo y un símbolo del Templo de Jerusalén. De pronto, un ruido en la superficie los alertó. Temiendo que fueran descubiertos, cerraron la caja y apagaron la lámpara. Desde las rendijas de la puerta vieron pasar a unos hombres armados con antorchas. Eran soldados enviados por el obispo de la ciudad, quien sospechaba que los judíos guardaban riquezas ocultas. Si los hallaban allí, serían acusados de conspiración y herejía. Cuando los soldados se alejaron, los tres hombres escaparon por un pasadizo subterráneo que conectaba con otra parte de la judería. Decidieron ocultar el relicario en un lugar aún más seguro, pues comprendieron que no se trataba de un simple tesoro material, sino de un símbolo de la memoria de su pueblo. Con el tiempo, la comunidad judía de Segovia fue expulsada, y muchas de sus huellas fueron borradas o convertidas en iglesias y edificios cristianos. Sin embargo, se dice que aún hoy, en las noches de luna llena, si uno camina en silencio por las antiguas calles de la judería de Segovia, puede escuchar susurros en hebreo y ver sombras que se deslizan entre los muros de piedra. Tal vez sean los espíritus de Ezra, Isaac y Samuel, vigilando que su secreto jamás caiga en manos equivocadas.